tardes, muchas gracias por sumarse. Es un placer para nosotros compartir esta mesa de ponencias de esta nueva edición de las jornadas. En esta oportunidad vamos a compartir las presentaciones que ahora vamos a pasar a mencionar. Por un lado la tenemos a María Fernanda Stan, a Dolores Linares, a Andrés Pereira y a María Eugenia Cardinale también, que va a sumar en un ratito. Y bueno, vamos a empezar con María Fernanda, si les parece, que ahora nos va a compartir su ponencia. Ella es argentina, ¿sí? Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos, nuestra casa de estudios. Es doctora en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente es académica investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y la Juventud de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile. Y también es integrante del grupo de trabajo de Claxo acerca de migraciones, fronteras, sur-sur. Así que ella va a compartirnos la primera presentación, ¿sí? en esta oportunidad, específicamente destacando que es actualmente investigadora responsable del proyecto Trayectorias de Subjetivación Política y Luchas de Migración, denominado Imbricaciones e Implicaciones, que a su vez es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, más conocido, de Chile, al igual que participa de otras dos investigaciones de manera colectiva. Y se destaca que su trabajo ha sido orientado en 3 líneas, no solo de migraciones en sí, sino también respecto a género, diversidad sexual, educación e interculturalidad. Así que ahora le damos vía libre a ella para que pueda conversar con nosotros acerca de sus investigaciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy tratando de pinchar la presentación y no lo logro. Un segundito, ¿sí? A ver si me sale ahora. Está difícil esto que te decía de capturar al momento en que aparece arriba. Perdón. No lo logro. No lo logro. Antes pude. Ahí va. Ay, no. De última, intentá dejarlo un poquito más de tiempo. Por eso, Ajá. Como lo dejo, lo veo un ratito más, dices tú. sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, lo pincho y no logro apretar el... Perdón, no sé si es que... Creo que había una forma de hacerlo con el teclado. No sé si alguno sabe. Uno de los F tanto, ¿no? Me parece que en su momento lo intenté hacer no es F5, pero... Bueno, no, si no lo hago sin. No sé, es loco porque antes pude, ahora no lo logro. No sé. Ahí. Lo logro pinchar, pero al momento en que voy a apretar el compartir, se desaparece. De última, ¿no querés pasarnos a alguno de nosotros e intentar? Dale, pero ¿cómo lo hago? ¿Por el chat? Sí, sí, sí. Igual como les decía, no es como fundamental que lo podamos ver. Ahí va. Ay, no, no, no. Bueno, no voy a seguir intentando. Ya, te lo paso por el chat, no sé, Pásamelo si querés, Fer. dale, vale. Pásamelo, yo lo... Ya, vale. Capaz que es más directo así. Sí, ahora déjenme encontrar el chat. Acá está. Ahí voy. Ujú. Ahí voy. Perdón. No pasa nada, O sea, No. sí, previstos tecnológicos. por supuesto. Sí, aquí hace también, como les decía hace rato, que no uso el... No, no puedo. Por alguna razón no me deja tampoco en el chat ver a las personas.
No tengo como activado el chat, algo pasa. Bueno, no importa. Presento sí en PowerPoint entonces. Como prefieras. Sí, una vez más intento, espérame, la última vez, que me parece muy loco que no pueda. Sí, si lo probamos antes y funcionaba Sí, bien. pero sabes que alcanzo a levantar la pantalla, lo pincho y paz, desaparece, así que no, mejor. Dale, presento entonces, bueno, le presento así, sin PowerPoint, no pasa nada. Bueno, buenas tardes de nuevo, perdón el furcio tecnológico. Bueno, quería primero, antes de partir, agradecer mucho la posibilidad de estar compartiendo este espacio de conversación, agradecer la posibilidad de compartir con mis colegas, con ustedes, con las personas que se han conectado interesadas en el tema. Y también decir, les comentaba a los colegas, a las colegas, que para mí igual es una circunstancia como de bien emotiva, porque es la primera vez en la que presento en un espacio vinculado a la Universidad Nacional de Entre Ríos como investigadora, que es mi alma mater. Así que, bueno, agradecer la invitación a Andrés, a la organización y el espacio. Bueno, mi ponencia se titula La economía de la incertidumbre, control migratorio y fronterizo en Chile 2018-2024. Y la propuesta para la exposición es presentarles un panorama de la política migratoria chilena en los últimos años, más concretamente desde 2018 hasta la actualidad, que es un periodo en el que propongo que se ha ido configurando una economía del control migratorio y fronterizo que está basado en la incertidumbre, ¿no? Pero antes de ir a ese argumento central, quiero hacer dos alcances de contexto. El primero, que Chile se ha constituido como un receptor importante de migración intrarregional en las 2 últimas décadas, ustedes lo sabrán, ¿no? Después de que fue un país principalmente expulsor de población entre 1970 y 1980, ¿no? Para 2022, Chile era, según las Naciones Unidas, el tercer país con mayor presencia de población migrante en Sudamérica, después de Argentina y de Colombia, con 1,6 millones de personas migrantes según los últimos datos. Y el segundo dato de contexto, brevemente, ¿por qué 2018 como hito de inicio de esta periodización? Bueno, ahí después podemos conversarlo, exige una explicación un poco más larga, pero básicamente es porque coincido con Carolina Estefón y con otros autores que fechan ahí un vuelco importante en la política migratoria chilena hacia mayores restricciones frente al ingreso de personas migrantes, ¿no? La fecha también es consistente con procesos regionales, ¿no? De hecho, Eduardo Domenech llamaba en un artículo por 2017 a este momento, ¿no? Como un tiempo de un giro punitivo en las migraciones en Sudamérica. Este periodo del que les hablo, 2018 hasta la actualidad, comprende el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Como cabeza de una coalición de partidos de derecha, y lo que va del gobierno de Gabriel Boric, que está a la cabeza de una coalición de partidos de centro-izquierda. Y los datos y las ideas que les quiero compartir surgen del análisis documental de un corpus de normativa y de política migratoria y también de una etnografía virtual de la cuenta de X del Servicio Nacional de Migraciones durante los 2 últimos años, ¿no? Que es el periodo del gobierno de Boric, pero también es el periodo en que digamos, esta institución ha comenzado a funcionar porque es una institución que surge a partir de la nueva ley de migraciones. De ahora más lo voy a llamar el CERMIG, que es como le llamamos habitualmente aquí en Chile. Entonces, el argumento central que quiero sostener en la presentación es que a partir de las medidas que se han tomado durante este periodo respecto de las personas migrantes, se ha ido generando una economía del control migratorio y fronterizo que se construye fundamentalmente en la acción combinada de mayores restricciones para el ingreso y para el acceso a la regularidad, tanto a través de medidas normativas como en el ámbito del control fronterizo, un énfasis en las expulsiones y
como asociado a eso, ¿no? En la sensación de expulsabilidad a partir de diversos mecanismos, ahí les voy a ir contando, y también, y este es el punto que a mí más me interesa, a través de la incorporación activa del migrante a la estructura del control institucional de la migración, de un modo que introduce la incertidumbre como un mecanismo amplificado y fundamental, ¿no? Y todo esto ocurre en un escenario de criminalización de la población migrante sin precedentes a escala nacional, ¿no? Al menos en las últimas varias décadas, ¿no? Una criminalización en la que concurren numerosos actores. Entonces, en lo que sigue voy a procurar describir rápidamente estos que considero los pilares de esta economía del control migratorio y fronterizo, y voy a poner el foco ya hacia el final en el modo en que recurre a la incertidumbre, como una experimentación subjetiva de una temporalidad ligada a la ilegalidad, y digo ilegalidad entre comillas, considerando, ¿no?, algunos alcances semánticos que realiza sobre el término ilegal, por ejemplo, una autora como Willem, ¿no? Bueno, si bien muchos de los mecanismos a los que recurre esta economía se repiten, ¿no?, en diferentes escenarios de los nortes y de los sures, lo que es una evidencia de la existencia de un régimen global de gestión y de control de las migraciones, el recurso a la incertidumbre, en especial respecto de algunos mecanismos de control que les voy a contar, pienso que le imprimen un carácter situacional a esta economía en la que es preciso seguir indagando, ¿no? Entonces, bueno, parto con un abordaje sintético de estos tres pilares que les mencionaba al principio. El primero, entonces, es la restricción al ingreso, ¿no? Desde el inicio del gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Muy tempranamente, cuando comienza esa gestión, se anuncian medidas migratorias, un paquete de medidas migratorias, dentro de las cuales se establecieron visados consulares de turismo simple para personas que venían de Haití y de Venezuela, ¿no? Que eran justamente los flujos que más significativamente estaban creciendo en ese momento, ¿no? Y esos visados se venían a sumar a otros que ya se habían fijado previamente respecto de dominicanos y de cubanos. Y son los visados consulares, como sabemos, mecanismos que operan como una externalización de las fronteras y también como cerrojos selectivos, ¿no? Y como ejemplo de esto, datos del Servicio Jesuita Migrantes de 2021 mostraban que estas visas tenían una tasa de rechazo cercana al 90%, así como no puede ser más claro. Como correlato de esto, se produjo un aumento de los ingresos por pasos no habilitados desde 2019. Es muy significativo cómo crecen en ese momento, y a lo que obviamente también contribuye el cierre de fronteras por la pandemia del COVID-19, ¿no? Este mecanismo de los visados consulares después quedó contemplado en la nueva Ley de Migraciones que se aprobó en 2021 y se reglamentó en 2022, la Ley 21.325, ¿no? Y a esto hay que agregar que los tipos de visado para el ingreso al país que contempla esta nueva ley y su reglamentación han conformado un dique que ha vuelto mucho más dificultoso el acceso a la regularidad para el perfil mayoritario de migrantes que llegan a Chile. Como respuesta gubernamental a este incremento del ingreso por pasos no habilitados, se refuerza la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera norte, ¿no?, que es la principal frontera de ingreso a Chile, la frontera caliente, ¿no? Ahí se ensancha una zanja que se había construido, ¿no?, para evitar o dificultar el ingreso, esto en el marco del Plan Frontera Norte que implementa la gestión de Piñera. Y esta militarización después viene a legitimarse, de algún modo, a través de la aprobación de una ley que se llama, la leo textualmente, es largo el nombre de la ley de protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente, ¿no?, que se aprueba en enero del año pasado y que permite considerar a la infraestructura fronteriza como una infraestructura crítica, relacionándola con el tema, con la seguridad nacional, ¿no? Y eso habilita la presencia de las Fuerzas Armadas que están desde ese momento presentes en la frontera norte, y a pesar de que es una medida excepcional, se ha ido prorrogando hasta la actualidad, ¿no?
Sumado a esto, en febrero de este año se aprobó una modificación de la Ley de Migración y Extranjería que extendió a 10 kilómetros al interior del territorio la posibilidad de actuación de las policías en la detención y en la eventual reconducción de personas extranjeras que son sorprendidas ingresando de forma irregular al país, ¿no? Eso, de manera sintética, habría bastante más para decir respecto del primer punto, ¿no? Que es las restricciones al ingreso. El segundo de los pilares, decía, es la centralidad y la agilización de los procesos de expulsión, ¿no? En efecto, la centralidad de esta figura es muy notoria en este periodo de que estoy hablando, ¿no? Durante la gestión de Sebastián Piñera se realizaron expulsiones masivas con un abordaje de espectacularización, ¿no? Con imágenes que quedaron en el imaginario, instaladas en el imaginario reciente de las migraciones en Chile. Para eso era el apoyo visual que había preparado. Y en la gestión del gobierno actual, la figura de la expulsión se ha vuelto uno de los enunciados centrales de la política migratoria, también en la demanda general de la opinión pública, ¿no? Y claro, se trata de una presencia menos espectacular que en la gestión anterior, pero más constante. De hecho, el CERMIG, ¿no?, ha centrado parte de su comunicación en publicar cada vez que realiza un vuelo con expulsiones, ¿no? Esto aparece en la revisión de la cuenta de Twitter, bueno, y en la revisión de la prensa en general. Y a la vez ha impulsado también modificaciones a la ley de migración para hacer más expedito el trámite de expulsión. Por ejemplo, ampliando a 5 días el plazo máximo de detención para reunir antecedentes para hacer efectiva esa expulsión, ¿no? Y también ha cobrado más relevancia mucha relevancia, la figura de la reconducción o de la devolución inmediata, ¿no? Que está contemplada para quienes ingresan teniendo vigente alguna resolución de expulsión o de abandono o de prohibición de ingreso, pero también, como les decía antes, para quienes son sorprendidos intentando ingresar o habiendo ingresado al territorio nacional eludiendo el control migratorio, ¿no? Y ahora sabemos, hay 10 kilómetros de territorio para que actúen las policías en esos casos, ¿no? Entonces se los devuelve inmediatamente a la frontera por la que ingresaron, ¿no? En los últimos meses se ha vuelto bastante habitual que escucharnos a las autoridades del CERMIG y del Ministerio del Interior, de quien depende el CERMIG, informar el número de reconducciones junto con el de las expulsiones. Y el tercer punto, ¿no?, al que quería ir con más detalle, el tercer pilar de esta economía del control migratorio y fronterizo es la incorporación activa del migrante en los procesos de control, ¿no? Este último aspecto de esta economía se ha ido configurando a partir de dos mecanismos fundamentales, ¿no? Por un lado, la llamada autodenuncia y por el otro, el proceso de empadronamiento biométrico, ¿no? Que junto con el temor omnipresente de la expulsión, ¿no?, relacionado con el pilar del que les hablaba antes, han configurado esta economía de la incertidumbre, ¿no? La autodenuncia es un mecanismo de registro del ingreso por un paso no habilitado que fue establecido con anterioridad a la nueva ley, pero que empezó a cobrar visibilidad o mayor visibilidad más o menos por 2020. Esa autodenuncia se lleva a cabo frente a la Policía de Investigaciones, que son las fuerzas de seguridad que se ocupan de los temas de extranjería e inmigración en Chile, entre otros temas, ¿no? Y, bueno, a través de este mecanismo, la persona extranjera hace un reconocimiento de su ingreso clandestino, ¿no? Así se lo describe, y recibe una tarjeta de extranjero infractor. Y así se abre un proceso sancionatorio que puede terminar en la expulsión como sanción máxima. Este mecanismo se instaló de una forma ambigua en la comunicación pública porque generaba en los migrantes, una expectativa de apertura de una vía eventual de regularización en el futuro, ¿no? De hecho, esa era la disquisición de muchos migrantes que me tocó entrevistar, no por este tema, pero que aparecía, digamos, el tema, era la disquisición, ¿no?, respecto de si presentarse o no a hacer esa autodenuncia, ¿no? De hecho, había estrategias de las organizaciones respecto de si las personas se presentaban, toda una logística para tomar los resguardos de poder hacer un descargo. Había indicaciones de que la gente no se presentara los fines de semana o los viernes porque era más probable que quedaran detenidos para ser expulsados, porque efectivamente ocurrió en algunos casos que las personas recurrieron a autodenunciarse y fueron detenidas y expulsadas en ese acto, ¿no? Y el otro mecanismo
ha sido una de las medidas estrellas en materia migratoria en la gestión actual, que es el empadronamiento biométrico, ¿no? Que se implementó a partir de 2 resoluciones del CERMIC de mayo y junio del año pasado. Este dispositivo tiene como objetivo, y lo cito textualmente, empadronar biométricamente, esto es, registro de huellas dactilares, rostro, documento de identificación y caracterización sociodemográfica, a las personas extranjeras mayores de 18 años que hayan ingresado a Chile hasta el 30 de mayo de 2023, eludiendo un control migratorio por un paso fronterizo no habilitado, ¿no? Los requisitos administrativos para participar de este proceso de empadronamiento eran contar con un informe elaborado por la Policía de Investigaciones que registrara el ingreso o la denuncia por ingreso por paso no habilitado al país, o haber realizado voluntariamente esa denuncia, ¿no? A partir de la autodenuncia de la que les hablaba antes, hasta el 30 de junio de 2023, como decía antes, y este proceso, bueno, se extendió desde julio del año pasado hasta fines de febrero de este año, y se empadronaron un total de 118.119 personas, ¿no? El CERMIC periódicamente, y también las autoridades del Ministerio del Interior, iban informando la cantidad de gente empadronada como el logro de una política que apuntó a instalar en la opinión pública la idea de que se estaba identificando a toda esta migración irregular, ilegal, sospechada de criminalidad, ¿no? Lo notable de este proceso es el nivel de opacidad que prevaleció en torno al destino que iba a tener esta información que se estaba recogiendo, ¿no? Cuando el presidente de la República lo anunció de hecho en su cuenta pública anual en junio del año pasado, para ver la relevancia que se le da a esta medida, digamos, en términos políticos, dijo que se trataba de una medida, y lo cito, para conocer las identidades y antecedentes penales de quienes ya ingresaron al país, ¿no? Recurriendo ahí de modo implícito a un mecanismo de criminalización de la población migrante. Después, en la versión ejecutiva de la política migratoria que se lanzó en julio del año pasado, se señalaba que se consideraría la identidad y los antecedentes penales, y que se iba a revisar, otra vez textual, en detalle y caso a caso la situación de las personas para definir las vías que existen para resolver su situación. Y se decía ahí explícitamente que el énfasis iba a estar puesto en tomar medidas más eficientes en la aplicación de sanciones, entre ellas la expulsión, y también determinar entre ellas las expulsiones, tanto para quienes tuvieran antecedentes penales como para quienes no, y ahí en ese caso, para quienes, y esto lo cito textualmente, para quienes no tengan posibilidades reales de integración o de contribuir al desarrollo de nuestro país, ¿no? Ese énfasis iba a poner al momento de analizar caso a caso. Otro de los objetivos de la medida, según se señalaba, era documentar, aparte de las personas que actualmente residen en forma irregular y que carecen de antecedentes penales, es decir, también los contemplamos, pero se aclaraba ahí en el documento y también en la comunicación pública que de ningún modo este empadronamiento iba a asegurar la regularización, que en todo caso podría eventualmente considerarse como uno de los requisitos. Y la resolución misma que establecía este mecanismo tampoco explicaba hacia a dónde iban estos datos que se iban a recopilar, excepto una alusión muy amplia y difusa al propósito de evaluar, diseñar y ejecutar políticas públicas en materia migratoria, ¿no? Entonces me queda poquito. La medida generó muchas suspicacias entre algunas organizaciones migrantes que, de hecho, de manera informal llamaban a los migrantes a no presentarse al empadronamiento, y otra vez era la misma disyuntiva entre las personas migrantes: ¿me presento o no me presento? Porque de hecho ocurrieron situaciones, una vez más, en las que las personas se presentaron y, si tenían alguna orden de expulsión vigente, incluso sin saberlo, fueron efectivamente expulsadas, ¿no? Y por otro lado, como evidencia de las ambigüedades que rodearon a la medida, los miembros de organizaciones migrantes y paramigrantes albergan aún, ¿no?, la esperanza de que esta información recopilada pueda ser utilizada, ¿no?, por el gobierno en algún momento para iniciar un proceso de regularización extraordinaria antes de que termine su mandato, que es en marzo de 2026. Entonces, estos mecanismos, la autodenuncia y el empadronamiento biométrico, ¿no?, suponen, pienso, una lógica perversa, ¿no? Y perversa por 3 razones fundamentales, ¿no? Primero, porque
se introducen las medidas en el marco de una política migratoria que ha intensificado de manera muy significativa el proceso de irregularización de la migración, es decir, empuja a autodenunciar la presencia irregular que ella misma produce y fomenta, ¿no? En segundo lugar, porque agudiza la angustia de la incertidumbre sobre el futuro de la presencia en el territorio de la persona migrante, en la medida que no define claramente el destino de esa información sobre sí mismo que esta persona está entregando en el acto de revelar ante el Estado su estancia irregular o ilegal, ¿no? Y en tercer lugar, porque se vale de esta ambigüedad para empujar a esa autodenuncia que se construye sobre una asunción implícita de un acto ilícito que se constituye en el mismo acto, es decir, tiene un carácter performativo, ¿no? Y es entonces, como decía, una lógica que opera sobre la base de la incertidumbre, la ambigüedad, la opacidad y que genera una vida cotidiana, obviamente que está asignada por una temporalidad incierta y por una suerte de clandestinidad autoasumida, ¿no? Que claro, son sensaciones propias de la migración irregular o ilegal, lo sabemos, ya se ha estudiado, pero en este caso están amplificadas, creo, de un modo específico, ¿no? Entonces, para ir concluyendo, me interesa relevar justamente eso, ¿no? Esta relación entre ilegalidad, temporalidad e incertidumbre que se establece en esta economía del control migratorio y fronterizo, ¿no? La provisoriedad de la presencia del migrante de la que nos ha hablado ya Abdemalek Sayad es en gran parte pura temporalidad, ¿no? Es una temporalidad que está en parte en suspenso por la incertidumbre, en la medida que se asume que no se sabe del futuro de esa presencia, ¿no? Pero pienso que, como les decía, en ese caso, igual en alguna medida él o la migrante tiene la sensación de cierto control sobre esa incertidumbre, porque en parte depende de su decisión, ¿no? Permanecer, irse o volver, sin obviar, por supuesto, y sin subestimar la dimensión estructural que constriñe esa decisión en la que el Estado juega un rol fundamental con esa espada de Damocles de la expulsabilidad pendiendo siempre, ¿no?, sobre la cabeza de los migrantes. Pero en este caso, ¿no? A través de estos mecanismos, la autodenuncia y el empadronamiento biométrico, se introduce de modo amplificado esa incertidumbre, ¿no?, en el día a día, en la cotidianidad, y se le agrega este otro componente complejo, que es que la propia persona es la que, al autodenunciarse o al presentarse frente a este empadronamiento, toma la decisión de hacerse visible para el Estado que en cualquier momento podría expulsarla, ¿no? Entonces, ahí reside en buena medida, pienso, la perversión de este uso de la incertidumbre, que tiene una experimentación subjetiva que obviamente queda invisibilizada en un análisis como el que estoy haciendo, que está basado en un análisis documental, pero que es urgente poder indagar para poder visibilizar los impactos nefastos que esta economía perversa tiene en la precarización de la vida de los migrantes. Eso, muchas gracias y perdón por la demora con el inconveniente técnico. No te preocupes, Fernanda. Muchas gracias por la presentación y por compartirnos esta investigación sumamente actual y relevante en un país hermano y vecino como es Chile. Así que te agradecemos y le damos espacio ahora a Dolores Linares. Ella es doctora en Geografía por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. También es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario y máster en Geografía por el EGES. Si nos querés comentar cuál es el nombre completo, perdón. Ah, no, sí, es la misma escuela, esa es la sigla de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, pero como no quería repetirlo, le puse la sigla. Perfecto, muchas gracias. Bien, ella se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Humanas por la Universidad Nacional de La Pampa y como investigadora adjunta en el CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa. Participa en diversos proyectos de investigación y ha publicado libros, capítulos de libros y artículos en revistas tanto nacionales como internacionales sobre temas vinculados a fronteras y a migraciones internacionales en contexto de integración regional. Actualmente, su afiliación es en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, vinculado con ICET,
Y va a pasar a compartirnos también su pantalla y su experiencia en la investigación. Así que adelante y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir. A ver, primero comparto, veo si esto está saliendo bien. Sí, sí, ahí estamos. Ahora voy a manejar, lo manejo desde acá, no sé qué están viendo ustedes. No, no es este. Se ve completo. Bien, perfecto. Entonces, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias Melissa por la presentación, gracias Andrés y María Eugenia por la invitación. Para mí es un honor participar de estos espacios y sobre todo en una semana como esta, en la que estamos de paro. Y sí, sé que dentro de las jornadas hubo debates sobre esto. Y en ese sentido me preguntaba, bueno, me acordaba cuando María Eugenia me invitó a participar y yo le dije, tengo clase durante la mañana, pero a la tarde estoy libre. Sin embargo, ahora tengo que terminar aquí corriendo e irme a dar una clase pública en la capital de la provincia de La Pampa, en el marco de estas actividades de lucha por la universidad pública. Entonces, de todas maneras, me parece muy importante participar acá porque bueno, es lo que hacemos. Nos pensamos, nos juntamos entre personas de la academia, entre universitarios y universitarias, para pensar en la sociedad que queremos, y en ese sentido ahí también se incluyen a los sujetos y sujetas migrantes, siempre en términos de inclusión y respeto de los derechos humanos. Así que aprovecho y agradezco y afirmo la necesidad de estar acá. En ese sentido, ¿sobre qué voy a hablar? Bueno, voy a intentar ser breve, pero voy a contar un poco qué estamos trabajando en dos proyectos de investigación. Son dos proyectos de investigación, uno es nacional, otro es internacional, pero que están muy vinculados a la cuestión de la migración venezolana. Sin embargo, desde el año pasado, pero sobre todo a principios de este año, estuve trabajando muy activamente para coordinar el capítulo sobre regularización migratoria del anuario estadístico migratorio, que se dio como resultado de la encuesta nacional migrante que se llevó a cabo el año pasado. Entonces, a partir de estos resultados y los resultados del censo, que también nos acompañaron, que salieron hace unos meses, revisión de la normativa de la Dirección Nacional de Migraciones, y estas cosas que venimos charlando dentro de los proyectos, vengo a mostrarle un poco algunas tendencias generales de las migraciones en Argentina, pero sobre todo vistas desde el foco de la regularización documentaria, que hay que distinguir la regularización migratoria, o sea, tiene que ver con los trámites que van a hacer las personas migrantes para residir de manera regular en Argentina. Esto también desde una perspectiva disciplinaria, digamos, de la sociología jurídica o política, pero en realidad mis trabajos en general se enmarcan dentro de toda aquella línea de trabajos que buscan problematizar las relaciones entre el Estado y las personas migrantes, ¿no? Bueno, y acá en esta mesa hay un referente nacional en el tema que es Andrés. Entonces, bueno, lo que voy a presentar hoy son muchos datos, algunas tendencias generales, muchos datos, números, porcentajes, algunas tendencias generales y algún atisbo explicativo a modo hipotético y sobre todo preguntas para compartir. No, estoy pasando, sí. ¿Se ve bien? Pasé a otra página. Perfecto. Sí, migraciones en Argentina. Yo porque no los estoy viendo a ustedes ahora. Entonces, bueno, para hablar un poco de la composición de las migraciones acá en Argentina, los censos, también las estadísticas del RENAPER nos pueden mostrar stocks. En ese sentido son útiles para ver algunos stocks. En general, bueno,
la migración a nivel histórico, saben que tuvo un pico en 1914 con el 30% de las personas que habitan el territorio siendo extranjeras hace 100 años, pero ahora nos estamos manteniendo en un 4,5, 4,2 según el resultado del censo 2022, que nos dio como resultado que tenemos casi 1 millón de personas que son extranjeras, con una alta feminización, casi el 55%, la mayoría dentro del rango etario de la población económicamente activa, exceptuando, por supuesto, la migración italiana y española, que está muy avejentada. El 81% de las personas migrantes en Argentina provienen de América, se trata de más de 1,5 millones de personas, y hay un 11% que proviene del resto del mundo o desconocidas, digamos que el censo no pudo recoger la información. Algo que se ha cambiado y que fue muy notorio es la participación de la nacionalidad venezolana dentro del ranking de las nacionalidades más numerosas en Argentina, que siempre, bueno, hace unos 30 años viene liderando Paraguay, luego seguido por Bolivia. En el 2001 el tercer puesto lo ocupaba Italia y en el 2010 esto estaba peleado entre Chile y Perú. Ahora Venezuela se posicionó como la tercera nacionalidad en importancia, constituyendo un 8,4% de la población migrante total, con un poquito más de 160.000 personas. Y otro dato importante que nos deja el censo es que más del 70% de estos migrantes viven entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y las provincias que le siguen en cantidad de migrantes son Mendoza y Córdoba, pero fíjense que con una diferencia abismal entre las primeras, ¿no? Con un 3,4%. Y bueno, y esto es lo que estamos pensando últimamente, como recién Fernanda hablaba de cerrojos, nosotros estamos pensando en juego de compuertas hidráulicas, de las vías de regularización que maneja el Estado argentino. Tenemos la vía migratoria, que es, digamos, la más utilizada, que está reglamentada no reglamentada, está normada por la ley 25871 y que tiene una visión regionalista, con lo cual hay ciertos beneficios para las personas que vienen del Mercosur, pero esto atenta o por lo menos complejiza la posibilidad de erradicación de las personas que llamamos extra Mercosur, porque en general tiene un sesgo muy marcado hacia el trabajo, ¿no? Lo que se pide es que se demuestre un contrato de trabajo, pero para ello, en general, en Argentina, uno cuando va a pedir trabajo le piden el DNI. Entonces se hace una suerte de círculo vicioso en que no tengo trabajo porque no tengo DNI y no puedo hacerme el DNI porque no tengo trabajo. Así que es algo muy difícil de salir de ese círculo. La Dirección Nacional de Migraciones es el organismo que gestiona esta vía de acceso a partir de las radicaciones que en general un migrante va a solicitar la radicación primero temporaria y luego la permanente. Bueno, después vamos a hablar de los parches, ¿no? La vía del refugio es otra de las compuertas de acceso a derechos y sobre todo a la regularización. Está reglamentada por la ley 26.165, la CONARE es el organismo que la gestiona. Desde que empezó a funcionar en el 2009 hasta el 2023 recibió unas 20.000 solicitudes de asilo y tiene una tasa de reconocimiento de menos del 40%. Fíjense, como están aquí, que las principales nacionalidades reconocidas fueron las colombianas, las peruanas y la siria. Y sin embargo, las principales nacionalidades de personas solicitantes, o sea, quienes más solicitaron, fueron personas venezolanas, personas rusas y senegalesas.
Y por último tenemos la vía de la naturalización, que también está reglamentada por una ley muy, muy antigua, pero que se reglamentó en el 84. El órgano que regula esto, que gestiona, es el Poder Judicial. Tiene requisitos bastante accesibles dentro de todo, y sin embargo no es la vía más utilizada, tal vez por desconocimiento, desinformación, y sobre todo porque, bueno, al ser gestionada por el Poder Judicial tiene una serie de inconvenientes que hacen al mismo, bueno, se tiene que usar abogados o gestores y un lenguaje muy, muy, muy difícil. Entonces, lo que nos interesaba a nosotros era ver un poco cómo había sido esta gestión de la vía migratoria de la regularización entre el 19 y el 23, es decir, la administración Fernández, todo teniendo en cuenta que el periodo anterior, el periodo de la administración de Macri, se pudo caracterizar por muchísimas personas investigadoras como un retorno a una concepción securitista de las migraciones a partir de una serie de hitos que culminaron, o siendo el más importante, el decreto de necesidad y urgencia número 70 del 2017. Luego de esto, la administración Fernández comienza con la pandemia, donde además se cierran las fronteras, se prohíben todas las movilidades internacionales, nacionales, un ataque específico a la movilidad espacial de las personas. Y a nivel de, bueno, también se cerró la DNM y no había atención al público. Entonces, a nivel de regularización, lo que fue sucediendo fue que hubo prórrogas o se empezaron a dar certificados de residencia precaria online. La residencia precaria no es un tipo de residencia especial, sino es un certificado de que la persona está en trámites de una residencia. Y en cuanto a una vez que se sale de la pandemia, lo que sucede son los famosos parches, digamos, para que algunas personas que están teniendo dificultades para regularizar su situación documentaria lo puedan lograr. En especial, aquí abajo pueden ver disposiciones, regímenes especiales de regularización por distintos motivos de niños y adolescentes de Venezuela, las personas ucranianas, personas de la Comunidad del Caribe, República Dominicana y cubanos, y ahí se incluye personas de Haití, y el régimen especial para personas senegalesas. Entonces, bueno, a partir de esto dijimos que ¿qué se puede observar de los trámites de regularización de las residencias permanentes y las residencias temporarias otorgadas? Y como ven en este gráfico, ¿están viendo el gráfico? No lo sé si están viendo. Sí, sí, se ve. Sí, ahí lo vi. Como se ve en este gráfico, las residencias permanentes que se otorgaban en la administración Macri eran mucho menores en cantidad que las temporarias. Luego en el 2020 tenemos un bajón total, en donde no se da nada, muy poco, y a partir del 2020 una inversión de los... se otorgan muchísimas más residencias permanentes que temporarias hasta que esto vuelve a invertirse a partir del 2023. También tenemos, esto es ya datos de la ENMA, no de los trámites de erradicaciones de la DNM. Estos datos de la ENMA nos muestran algo muy interesante, que es la tenencia de DNI según el tiempo de residencia en el país. Entonces, acá lo que hicimos fue comparar quienes respondieron a esta pregunta en el año 2020 con quienes lo respondieron en el 2023. Y fíjense, interesante, sobre todo para los primeros años, ¿no? Cuando se le pregunta a una persona en el 2020, es decir, que había tenido un año de residencia en el país, es decir, que había llegado entre, como mucho, 2018, 2019, si tenía DNI, solamente el 12% de esas personas habían logrado obtener su DNI, mientras que en el 2023
era el 45.7% de las personas que residían hacía un año que sí lo habían logrado. Y bueno, se mantiene casi en todas las columnas, se mantiene esta diferencia entre las personas que respondieron el 2020 y el 2023. Ahora, para las personas que no tenían DNI, nos preguntamos qué pasaba con las personas migrantes del Mercosur, que en general tienen este beneficio por los acuerdos de residencia y por el artículo 23 del criterio de nacionalidad para regularizarse. Y acá vemos también la gran diferencia entre el 2020 y 2023. Fíjense, sobre todo en los casos de Venezuela y Colombia, en el 2020 el 12% de los migrantes de Venezuela el 2020 el 35% no tenía DNI y en el 2023 eso bajó al 12%. Y algo similar pasó con las personas que venían de Colombia. Y cuando lo vimos por regiones, la población sin DNI en 2020 y en 2023, acá vemos que mejoró muchísimo la situación de las personas del Mercosur y de las personas extra Mercosur no europeos. Es decir, que mejoró al punto de un 50%, pero la situación empeoró en los extra Mercosur europeos. Y acá entonces nos decimos, bueno, ¿qué pasó con estos programas de regularización para personas de Senegal? Bueno, por ejemplo, casi 1.300 personas senegalesas resolvieron su situación documentaria en virtud de ese programa y también unas 1.500 personas provenientes del CARICOM, Cuba, República Dominicana, entre ellos también haitianos dentro del CARICOM, resolvieron también su situación y eso podría ayudarnos a explicar este comportamiento de los extra Mercosur no europeos. Y con respecto a los extra Mercosur europeos, hay que tener en cuenta que en estos últimos años, entre 2020 y 2023, y el censo lo demuestra, tuvimos el ingreso de personas de Rusia y de Ucrania, y eso puede haber movido acá este 2% de personas que no tenían DNI y que eran europeos, o sea, puede haber aumentado por el ingreso de personas rusas y ucranianas, porque lo que vimos según las estadísticas de la ADNM, se resolvieron unos 5.000, casi 5.000 trámites de personas rusas, se otorgaron más residencias permanentes a personas rusas y solamente se resolvieron unos 1.600 casos de personas ucranianas. Y aquí me parece que juega, o por lo menos nosotros queremos indagar sobre este juego de compuertas. Nos parece que mientras la migración rusa adjudicaba como motivos de migración cuestiones económicas o de cambio de estilo de vida, la migración ucraniana argumentaba cuestiones de violencia, teniendo en cuenta la guerra y persecución. Entonces suponemos que la migración ucraniana solicitó refugio y asilo. Y ahí vemos cómo el asilo y la vía migratoria y la vía de asilo funcionan como compuertas hidráulicas, es decir, que mientras una se abre y otra se cierra. Esto es una pista que en realidad lo que estamos viendo es que en el caso venezolano sí funciona así. Perdón, ya termino, a ver si se ve la próxima filmina. Acá. En el caso venezolano sí funciona así. Fíjense que lo que nosotros hicimos fue ver las radicaciones permanentes y temporarias de personas de Venezuela. Y ven cómo mientras antes del 2020, tenían más radicaciones temporarias que permanentes, las permanentes aumentan muchísimo en el 2021, que fue el pico, ¿no? Y luego se estabilizan y van más parejos, pero ahí se resuelven muchísimos casos.
Fíjense qué pasa con el refugio. Aquí este cuadro nos muestra los pedidos, la solicitud, en realidad el peso porcentual de los venezolanos que fueron reconocidos, que es la línea naranja abajo. Fíjense que 2019 había un alto reconocimiento, que baja estrepitosamente a partir del 2020, en el 2021 se mantiene ahí en un 6%, y luego baja al 0% en el 2022 y 2023. Mientras los venezolanos siguen reclamando asilo. Entonces, finalmente, lo que estamos pensando, son las variaciones en el acceso a derecho de regularización documentaria según las diferentes nacionalidades. Esto nos puede mostrar estas compuertas, cómo se van abriendo y cerrando. Algo también que decía Fernanda lo último, ¿no? La residencia precaria o la espera con derechos, ¿no? Retomando algo que trabajó Lila García. Y bueno, sobre todo los desafíos ante este nuevo giro restrictivo a nivel nacional y a nivel provincial, en diferentes provincias como en Neuquén, Río Negro, Misiones, perdón, donde se ven proyectos de ley que buscan restringir el acceso a derechos de personas migrantes en el acceso a la salud, por ejemplo. Así que bueno, la última filmina. Muchas gracias, voy a tomar algo. Muchas gracias, Dolores. También muy interesante tu exposición, tu trabajo, muy relevante para la actualidad que estamos viviendo, no solo post pandemia, sino con toda la situación de la migración, que siempre cuando tratamos de derechos humanos necesita, bueno, una empatía particular, ¿no? Así que muchas gracias. Y ahora sí, ya vamos con Andrés. Sí, vamos a presentarlo a él. Es investigador del CONICET, del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la institución, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba. A su vez es integrante del programa de investigación Estudios Latinoamericanos, críticos sobre migración y frontera. A su vez es director del proyecto de PIB de inseguritización y cooperación transfronteriza de la cuenca del río Uruguay, entre Argentina, Brasil y Uruguay, denominado Avances y Retrocesos Post-Pandemia de esta Casa de Estudios. Sus líneas de investigación se vinculan con el estudio del control migratorio y particularmente la securitización de las migraciones, el desarrollo de tecnologías de vigilancia de las migraciones y de las fronteras de Argentina. Así que adelante, Andrés. Bueno, gracias Melissa por la presentación, muchas gracias a todos y todas por estar acá. En primer lugar, no soy el director, quiero hacer una pequeña aclaración. No soy el director del proyecto, sino que soy codirector. La codirectora es María Eugenia. Así que aprovecho también para comentarles que esta actividad forma parte es parte de las actividades que estamos realizando en el proyecto. De hecho, aprovecho también para agradecer a la Facultad de Trabajo Social por la invitación, que viene también a raíz del trabajo en el proyecto de investigación que dirige María Eugenia y en el cual participamos investigadores, docentes, becarios, etc. Así que, y mientras hablo, tendré que poner la presentación. Yo voy a ser un poco más aburrido, que las dos presentaciones que me han precedido son muy actuales y muy interesantes. La mía va a ser un poquito más aburrida porque voy a hacer una presentación sobre dilemas, si se quiere, dilemas teóricos o dilemas
sí, dilemas metodológicos, teóricos en la investigación que vengo realizando en el marco de mi proyecto en la carrera de investigación del CONICET. Ustedes me avisan si se empieza a ver. Perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto, ahora me voy a ir. ¿Se ve cuando muevo? ¿Sí? Sí, Bien. sí. Y ahora, perdón, solo estoy poniendo el cronómetro. Ahí está, listo, perfecto. Bueno, como les contaba, la presentación que tengo para hacer hoy tiene que ver un poco con algunas reorientaciones o redireccionamientos que tienen que ver con mi trabajo de investigación en el proyecto de carrera como investigador de CONICET. Entonces, uno de los objetivos de la presentación de hoy es presentar nuevas orientaciones teóricas metodológicas en el proceso de investigación sobre el desarrollo de tecnología y vigilancia para las migraciones y las fronteras. Esto dicho ampliamente. Entonces, mi investigación en curso tiene que ver con el desarrollo de tecnología de vigilancia para las migraciones y las fronteras en Argentina, y también en la provincia de Entre Ríos, y lo que he venido trabajando, bueno, tiene que ver con la descripción y el análisis de estas tecnologías, sobre todo centrado en aquellas tecnologías que tienen que ver con la identificación y la burocracia utilizada, y la vigilancia utilizada tanto por burocracia de control migratorio, en particular la DNM en Argentina, y seguridad, como son la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. Para ponerlo un poco más concretos, los procesos que he estado viendo tienen que ver con las políticas de control y cómo estas políticas de control se han ido transformando, se han ido modificando a partir de la incorporación de estas tecnologías que quedan, digamos, más o menos circunscriptas en lo que son la digitalización de la base de datos, el desarrollo de tarjetas de identidad y pasaportes biométricos, el despliegue de sistemas de identificación biométricos en las fronteras, y también en el último tramo que estoy trabajando ahora tiene que ver más con la utilización de inteligencias artificiales como herramientas para la selección de la migración, la selección, digamos, para construir categorías que tienen que ver con la consideración de la migración como, o de las migraciones de los migrantes como personas deseables o indeseables, básicamente. Esta es la investigación en curso, y como toda investigación en curso, también hay problemas en curso. Así que esto siempre pasa. Entonces, cuando yo planteo mi proyecto de CONICET, es un proyecto que, si bien reconoce que el desarrollo de las tecnologías se produce en un régimen global de control, en un régimen regional, en realidad está centrado sobre todo en el caso de Argentina y en el caso de la provincia de Entre Ríos, y de alguna manera lo que yo pongo acá es una perspectiva que recae en el nacionalismo metodológico, en el provincialismo metodológico, y encuentra, a mi modo de ver, como cierta limitación o cierta dificultad a la hora de incorporar una lectura sobre cómo los procesos de internacionalización, de regionalización, las políticas de control también de alguna manera impactan o producen efectos en lo que son las políticas de control, el desarrollo de las tecnologías en los casos de estudio. Entonces, la cuestión es cómo incorporar una perspectiva que pueda trascender la idea del Estado-nación o de la provincia como contenedores de los procesos sociales. Y después, otro problema en curso que es uno sobre el que estoy trabajando. Estas dos cosas son muy recientes y son sobre las que estoy trabajando ahora, así que también puede haber un poco de incertidumbre en relación a algunas de las cosas que plantea. Tiene que ver con la perspectiva sobre las tecnologías, digamos, cómo concebir
las tecnologías y yo lo que puedo advertir sobre mi propio trabajo con el paso del tiempo es que he tenido como una mirada instrumental, ¿no? De las tecnologías, mirada instrumental de las tecnologías, que quiere decir que las tecnologías aparecen como herramientas para los agentes, para los seres humanos, herramientas para cumplir un fin, ¿no? Como uno podría decir, bueno, la biometría, el Estado lo usa para identificar a las personas y después regularizarlas o después expulsarlas o después y pensarlas así, ¿no? Como son instrumentos. Y bueno, ahí también aparecen algunas otras cuestiones sobre las que ya me voy a detener un poquito más, porque hay otras formas de ver la tecnología, no solamente como herramientas, sino también como dispositivos, como parte constitutiva de las políticas y hasta como dispositivo, porque también pueden tener algún tipo de agencia, lo que quiere decir que se descentra un poco esta idea de que los humanos solamente tienen agencia. Y ahora se va a ir un poquito más en detalle con eso. Entonces, bueno, los interrogantes son justamente los que responden a estos dos problemas, como incorporar la dimensión regional y global en el desarrollo de las tecnologías para la vigilancia de la migración en la frontera argentina Sudamérica y cómo conceptualizar las tecnologías de una perspectiva que exceda la mirada instrumental, y también cómo comprender esto que dice acá, cómo comprender los artefactos, que es bastante feo, pero es en realidad cómo comprender a las tecnologías como un encadenamiento entre objetos, personas, artefactos, en una cadena que comprende elementos tanto humanos como no humanos. Y bueno, la propuesta teórico-metodológica sobre las que, digamos, los campos de estudio sobre los que trabajo en relación con estas cuestiones, tiene que ver con los estudios críticos sobre la seguridad de las migraciones en la frontera, que es un campo sobre el que vengo trabajando hace tiempo, y después los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, que es un campo de estudio sobre el que estoy apenas incursionando. Por eso hablaba un poco también de la incertidumbre y de cómo avanzar en la resolución de estos problemas. Entonces yo encuentro como algunas ideas que entiendo yo me están permitiendo organizar un poco mi tarea de investigación, y una tiene que ver con cómo mirar la relación entre la tecnología y la política. Entonces, cómo pensar las tecnologías, no en el marco de la política, como si las tecnologías fueran un epifenómeno, una expresión de la política, sino cómo comprender las tecnologías como parte de la política, como parte de ese entramado entre personas humanas, actantes no humanos, instituciones, etc. Entonces ahí retomo un poco, una de las cosas que estoy retomando es un trabajo de Andrew Barry, que justamente hace toda una propuesta sobre cómo comprender la tecnología y la política. Un trabajo muy interesante, trabajo de 2001, que ya tiene sus años, pero que sigue siendo bastante inspirador, si se quiere, desafiante. Y una de las cuestiones que plantea él es que no hay una oposición entre la esfera de la política y la tecnología, que no deben ser comprendidas de manera separada o de manera instrumental, como la política usa la tecnología, sino que comprende a la tecnología como una parte constitutiva de lo que nos hace humanos y lo que nos conforma como sociedad, y como parte constitutiva también de las instituciones. Y entonces él hace ahí una distinción que dice, cuando hablamos de la tecnología, dice, no se refiere a un dispositivo aislado, sino una cadena de elementos humanos y no humanos conectados entre sí. Entonces, acá hay todo un desarrollo que tiene que ver a qué le decimos tecnología. A ver, cuando uno habla de tecnologías de base digitales, tecnologías biométricas
o inteligencia artificial. ¿De qué está hablando? Por ejemplo, la tecnología biométrica sería el lector de huellas digitales sobre el que ponemos nuestro dedo cuando pasamos por el control fronterizo. Sería un pasaporte o una tarjeta de identidad que presentamos en un puesto o en un control para pasar. O eso es solo un dispositivo técnico, y la tecnología es algo mucho más amplio que implica considerar esos dispositivos, esos artefactos técnicos, como puede ser un lector de huellas digitales, como puede ser una computadora en la que uno puede acceder a una base de datos, como puede ser un pasaporte, que se instituye y se comprende dentro de una cadena más grande de relaciones entre personas y dispositivos, entre artefactos y entre elementos humanos y no humanos. Con lo que quiero decir es que digamos, o la propuesta, lo que quiero tratar de expresar es que para entender la tecnología, o cuando hablamos, o es lo que quiero hacer, digo, en el futuro, cuando hable de tecnología, no estoy hablando de un dispositivo, sino de cómo ese dispositivo forma parte de un conjunto de relaciones sociales mucho más amplio, digamos, porque uno también podría pensar, bueno, un lector de huellas digitales o un sistema biométrico, dependiendo en qué cadena de relaciones humanas e inhumanas se inserte, puede servir para regularizar o puede servir para expulsar. Entonces, en este sentido, cuando uno habla de tecnología, está pensando en algo mucho más amplio. Y otra de las cuestiones que me parece súper interesante en esta mirada es que los objetos técnicos no necesariamente pueden ser utilizados como instrumentos, digamos. Hay una parte de él donde dice que las tecnologías, acá abajo, las tecnologías se resisten continuamente a la manipulación. Yo creo que con esto indica es que muchas veces estos dispositivos técnicos o artefactos no pueden ser utilizados como quisiera el ser humano, y entonces, aunque uno pueda plantear que hay un diseño tecnológico, o sea, lo que pensaba una persona antes de utilizar esa tecnología, en realidad lo que pasa en la práctica es que a veces esas tecnologías no funcionan, necesitan mantenimiento, o terminan teniendo efectos diferentes al que los seres humanos habían pensado que iban a tener. Que eso, ahí me queda pensando un poco lo que contaba Fernanda en relación a la opacidad, digamos, y para qué se van a usar esos datos. Y tal vez haya algunas intenciones de algunos seres humanos de usar esos datos para algo, pero uno podría pensar, atendiendo a esta perspectiva, que tal vez terminen siendo utilizados para otra cosa, no lo sé. Así que esa es una de las ideas organizadoras, y les pido disculpas, esto es como muy introductorio, ahí estoy tratando de trabajar en esta perspectiva. Y después otra de las ideas organizadoras que tiene que ver ya más con esta idea de cómo comprender a las tecnologías de un modo que exceda los límites del nacionalismo metodológico. Encontré otro concepto que es de Barry, que lo utiliza mucho para comprender el desarrollo de la Unión Europea, y es una mirada para mí sumamente interesante, porque Andrew Barry, en lugar para hacer su lectura sobre el desarrollo de la Unión Europea, en lugar de hacer un análisis un análisis clásico sobre políticas públicas, entonces hacer una historización o un trabajo sobre las instituciones, sobre la Comisión Europea, sobre la Corte de Derechos Humanos, bueno, sobre todas las instituciones que forman parte de la Unión Europea. Él decide hacer un análisis que tiene que ver con las tecnologías
y cómo la Unión Europea se convierte en una zona tecnológica. Y con esto quiere decir que diferentes, digamos, que la construcción de un espacio de gobierno común requiere de la estandarización de ciertas tecnologías o de ciertas normas o de ciertos procedimientos para que esa zona de gobierno común pueda existir como tal. Él trabaja con un montón de ejemplos, para mí es sumamente inspirador el trabajo. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, si la Unión Europea quiere establecer normas sobre el medio ambiente y tiene que establecer un parámetro común sobre cómo definir qué es el agua potable, necesitamos que los 20 y pico, 30 países que forman parte de la Unión Europea midan con la misma vara, digamos, o con el mismo procedimiento, cuándo el agua va a ser potable, y eso va a ser una consideración de la Unión Europea que va a regir para todos los países. Pero para poder lograr eso, vos tenés que tener un sistema estandarizado de medición de la calidad del agua, que tiene que ser el mismo, o que por lo menos tiene que haber una forma de compatibilización. Entonces, él hace como una historia de la conformación de la Unión Europea, pero desde la conformación de las tecnologías y de la estandarización y armonización de las tecnologías que permiten que se pueda hablar de la Unión Europea como tal. Y en el mismo sentido, uno podría pensarlo en relación al desarrollo de las tecnologías de identificación de las personas. Bueno, cómo identificamos las personas, con qué estándares biométricos, con qué documentos, pero a su vez, si vamos a identificar a las personas con pasaporte, necesitamos que las personas, cuando se mueven con su pasaporte, tengan la misma característica estándar, porque cuando vos te vas de un país a otro, necesitas que la máquina que lee los pasaportes pueda leer tu pasaporte y el que viene de un país, de otro país, de otro país. Entonces, bueno, esa es un poco la idea que va atrás de esta idea de zona tecnológica que permite la comunicación y la creación de un espacio común de gobierno. Y como yo sé que ya se me acabó el tiempo, yo traía para presentar muy brevemente que es un estudio de caso, que es el Sistema de Intercambio de Información del Mercosur, que básicamente es un sistema que se creó hacia finales de los 90 en un contexto de securitización de la migración en la región, que básicamente lo que hace el sistema es como un intento de armonizar o de estandarizar las bases de datos que tienen los organismos de seguridad y los organismos migratorios en los países del Mercosur para poder compartir información de manera estandarizada. En ese sentido, es que yo veo o estoy empezando a leer al Mercosur, y uno podría pensar en Sudamérica y podría traer otros ejemplos, no solo el CISME, como una zona tecnológica. Hay como una cierta estandarización en relación a la información, a los modos de identificación de los individuos, en muchos aspectos. Bueno, un ejemplo del CISME, pero hay otros sistemas de información o base de datos que también están tendiendo a la estandarización para que puedan ser, para que la información pueda ser compartida en una zona que se empieza a pensar como una zona de frontera, digamos, una zona de frontera más amplia. Ya sé que estoy súper pasado, pero bueno, después podemos volver a algún detalle más específico. Pero bueno, era reconsiderar esto, de repensar las tecnologías como parte constitutiva de lo político. Entonces, hacer un trabajo como el de Barry sobre las tecnologías, digamos, o tal vez inspirarse en ese trabajo para hacer una lectura sobre Sudamérica, me parece que puede ser potente, porque al fin y al cabo son
digamos, son estos procesos de armonización y estandarización los que nos permiten hablar de un espacio más amplio que el nacional y problematizar estas miradas de nacionalismo o provincialismo metodológico, y después también cómo pensar estas formas de comprender lo regional, lo global, o la idea de zona, que la idea de zona todavía es mucho más difusa, porque no tiene límites nacionales. Podría ser global, podría ser, digamos, depende de cómo la tecnología se distribuya en el territorio, pero la definición no es a priori geográfica en términos de Estado nacional. Entonces, bueno, también es como entrar en diálogo con otras perspectivas, como son es una de las preguntas, como son las perspectivas sobre los regímenes de migración y de las fronteras. Así que era solamente eso, y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrés, por tu valioso aporte y gracias por compartirnos esta nueva línea de investigación, sería esos primeros pasos, que siempre es muy valioso contar qué tenemos pensado hacer, ¿no? Es muy valioso para la academia. Así que te agradecemos por eso. Y ahora, bueno, gente, tenemos unos 5 minutitos para hacer alguna pregunta que les haya quedado, o si quisieran profundizar sobre alguno de los aspectos. Adelante. Dolores. Hola, bueno, muchas gracias Andrés y Fernanda por las presentaciones. Me generan un montón de preguntas, pero voy a intentar limitarlas. Para Fernanda hay una que no me quedó muy claro, tal vez escuché mal, pero escuché que había una normativa, que hubo una normativa de restricción de la actuación de la policía a 10 kilómetros desde el límite internacional, o lo entendí mal. Si no actúa la policía, ¿qué significa que es una zona exclusiva para las Fuerzas Armadas o el control de lo que nosotros llamaríamos gendarmería, allá como es los carabineros? No entendí bien quién actúa. Y después, lo que me quedó pendiente, que lo nombraste y lo explicaste, el tema de las expulsiones, y son en frontera. Luego enseguida contaste lo de los vuelos de, como sería de reconducción, supongo. Entonces supongo que eso ya no es en frontera, es un vuelo con personas expulsadas por trámites. ¿Son judiciales esos trámites? O sea, ¿las personas acceden a la justicia? Esa era mi pregunta. ¿Y se sabe cuántas expulsiones de esas, ya en el periodo de Boric que estamos hablando? ¿Se sabe cuántas? Porque había todo bueno, acá hubo todo un debate, ¿no? Con el decreto, el DNU, si eran muchas, si eran pocas expulsiones, que es un debate que para mí no es bueno, pero ¿se sabe cuántas? Y otra cosa, estamos hablando de los datos, de tecnologías, y vos hablaste de esto, este empadronamiento automático con los datos biométricos de personas que no estaban en situación regular. Quienes están en situación regular, ¿no tienen que dar sus datos biométricos? Me quedó esa pregunta. Y me quedó esa pregunta para el RADEX en Argentina, en realidad. Me la anoté a la pregunta para mí, ¿no? Si en el RADEX no hay, supongo que Andrés me podrás responder más eso, ¿no? Pues supongo que también hay. Y en ese sentido, ahí iba con una pregunta para Andrés. Me parece súper interesante la línea, me parece fundamental esto de pensar de manera distintas a las tecnologías y los dispositivos, o sea, una manera que no sea instrumental. Me parece que está muy en sintonía con lo que todos estamos pensando sobre las tecnologías a nivel general, ¿no? O sea, del para qué de inteligencia artificial, y en vez de preguntarnos para qué, preguntarnos qué, ¿no? O sea, ¿qué se hace con eso? De manera ontológica, ¿no? Y también filosófica. En ese sentido, no sé muy bien quiénes, pero supongo que por ahí la filosofía que está pensando ahora la inteligencia artificial,
no sé si te puede llegar a venir bien para pensar estas cuestiones, para problematizar estas cuestiones en términos un poco más teóricos. Voy a averiguar, a ver qué, porque sé de un compañero que está analizando eso. Pero bueno, me preguntaba entonces si estos sistemas de información del Mercosur, que yo lo conocí en su momento, ¿por qué se podría pensar como una zona tecnológica? Es decir, ¿cuáles son las estandarizaciones que, si pudiste relevar, ¿no? Si ya pudiste hacer un relevo, ¿cuáles son las estandarizaciones? Eso, nada más. Parto respondiendo y ahí después hago unas preguntitas. Vale. Lo de los 10 kilómetros, Dolores, es, o sea, extendieron la posibilidad, el territorio para que las policías, que son, o sea, fundamentalmente la policía que interviene en temas de extranjería es la PDI, la Policía de Investigaciones. Pero eventualmente también pueden, digamos, operar los carabineros. Ahí hay un tema que, ahí, bueno, yo eso te la debo, porque hay como una, siempre hay como una superposición de funciones a veces entre carabineros y policía de investigaciones, porque policía de investigaciones también interviene en delitos, ¿no? En ese aspecto también. Hay una disputa histórica entre esas dos fuerzas, que viene de larga data, que excede los temas migratorios, pero básicamente antes podían solo intervenir en esos casos de flagrancia, por decirlo de algún modo, en el ingreso en la frontera, y ahora pueden operar 10 kilómetros adentro. Eso fundamentalmente, y es una medida que se toma, digamos, para ampliar la posibilidad de detener a la gente que ingresa de manera irregular. Sí, es eso. Respecto de, claro, la reconducción sí es, o sea, los vuelos, las reconducciones se hacen por tierra, porque fundamentalmente son en la frontera norte, y lo que pueden hacer ahí, como tenía que sintetizar lo que quería contar, pero ahí hay un gran tema, y es que tienen toda una disputa con Perú y Bolivia, que es a los países a los que se puede reconducir por tierra a las personas que detectan ingresando de manera irregular, y básicamente Perú y Bolivia solo están aceptando ciudadanos bolivianos y peruanos a la devolución, no venezolanos, que son los que más ingresan y los que más les preocupan, ¿no? Eso, bueno, hay todo ahí una situación compleja, también diplomática incluso, ¿no? De conversaciones y demás. Pero las reconducciones son, digamos, ocurren en esa flagrancia del ingreso, pueden detenerlos en ese territorio y devolverlos de inmediato, sin ningún tipo de proceso judicial, no, o sea, así, los toman y los detienen. Y los vuelos, sí, son procesos de expulsión, y ahí hay dos tipos de expulsiones. Hay expulsiones administrativas y hay expulsiones judiciales. Las administrativas son, por ejemplo, porque te quedaste irregular y te pillaron en la calle y estás irregular, ¿no? Y las otras sí son por algún delito. Hay una modalidad también en que las personas extranjeras que cometen algún delito que tiene una pena inferior a 5 años y un día, pueden optar a una pena sustitutiva, digamos, sustituyen la cárcel por la expulsión. Esa es una parte, y las otras, bueno, por delito. Lo interesante lo interesante de este punto es que muchas veces, sobre todo en la gestión de Piñera, pero ahora también lo siguen haciendo, es que presentan la cifra total como expulsiones sin hacer la distinción, y obviamente todo el mundo asocia que son todos delincuentes que se están devolviendo, e incluso, o sea, a no hacer esa especificación tiene que ver con la intención de mostrar que están echando a criminales, ¿no? Con esta asociación de esta criminalización de la población migrante. No sé si me habías preguntado algo más sobre eso, o algo más iba a decir, pero se me fue. Pero, bueno, la cantidad, bueno, eso no la tengo a mano, pero sí están publicadas, y eso, una de las cosas buenas que tiene, digamos, la gestión del CERMIG actual, es que tiene un área de estudios que ha sido bien activa en publicar estadísticas, ¿no? Entonces digamos, periódicamente están subiendo información, y ahí hay digamos, documentos. No tengo ahora la cifra, digamos, más actual, pero sí, lo notable en esta
en esta etnografía virtual que hice de la cuenta de X, es que a cada rato aparecía, no, de hecho eso estaba en las imágenes que no logré mostrar, no sé, sí, 57, se expulsaron a 57 personas, se expulsaron 64 personas, se expulsaron, y una de las grandes discusiones, digamos, entre la oposición y el partido de gobierno, o sea, bueno, la coalición de gobierno, es no están expulsando lo suficiente y el gobierno trata de mostrar que está siendo mucho más eficiente que la gestión anterior en expulsar personas y, bueno, recurren al argumento de que son muy costosas porque cada persona tiene que ir en el vuelo acompañada por una policía, por lo tanto hay que pagar 2 pasajes más, la estadía más, bueno, entonces la discusión pasa, digamos, por lado y lado, por las expulsiones, qué tan eficientes son, estamos siendo más eficientes que ustedes en expulsar gente, y eso, bueno, obviamente al principio nos tenía todos desconcertados, porque uno tiende a esperar que un gobierno progresista tenga también una política, pero yo sé que es ingenuo pensarlo, pero igual uno lo espera, porque si uno asume que un gobierno tiene, digamos, una mirada progresista, también eso alcanza a una población precarizada como es la población migrante, ¿no? Que es la mayor parte de la población migrante que vive en Chile. Y respecto del empadronamiento, claro, o sea, esos datos biométricos también los tenemos que dar, lo hemos tenido que dar a aquellos que estamos regulares, o sea, tienen mi huella digital, tienen mi... no sé si, sí, el ROT, tienen esa información. Sí, el punto fundamentalmente es que esa igual era una discusión, así como, bueno, ¿cuál es el problema si esos datos también los dieron los que están regulares? El problema es que no se sabe qué van a hacer, que nunca explicaron qué van a hacer con esos datos, ¿no? Y eso Sí, ahora está la incertidumbre y ese miedo, si presentarse o no presentarse, porque está la expectativa de probablemente me van a regularizar y para eso lo están pidiendo, pero nunca lo han, o sea, no lo han confirmado. Sí, ahora que lo pienso, le mandaba la pregunta a Andrés, pero el RADEX también tiene que tener los datos biométricos porque uno tiene que escanear las cédulas o los pasaportes o eso, seguro. Sí. Es fundamentalmente, bueno, y que también cómo se lo presentó como política, pero sobre todo cómo ha amplificado esa incertidumbre, estos dos mecanismos, autodenuncia, es algo que se viene instalando y que uno haciendo trabajo de campo, o sea, está siempre, digamos, presente esa disyuntiva respecto de las personas que han entrado de manera irregular, que son un montón, porque creció un montón el ingreso irregular después de que empezaron a aumentar las medidas restrictivas, como ocurre lógicamente. Sí. Ahí, y bueno, yo voy a aprovechar de meter dos preguntitas. Bueno, más que nada, respecto de lo que contabas, Dolores, como, bueno, nada, como que me hizo generar un montón de preguntas respecto de los procesos, ¿no? De los dos países, porque un tema y me olvidé de decir que no iba a abordar esos dos temas, pero hay otros dos submecanismos que están utilizando, que es el tema de la humanitarización a partir de ciertas figuras excepcionales, que también operan del mismo modo que estos mecanismos humanitarios, ¿no? Y es que te digo que te voy a dar una visa humanitaria por ejemplo, violencia de género, embarazo y qué sé yo, pero finalmente cuando ves las tasas de rechazo de no otorgamiento de esas visas son muy altos. Y ahí me llamaba la atención, ¿no? El tema del refugio, que vos decís, bueno, es menos del 40%, igual yo decía, wow, es mucho más que en Chile, porque acá en 2022 fue del 1,1% el otorgamiento del refugio. Es que es impresionante cómo, bueno, y ahí crearon otro filtro, ¿no? Que es, ahora hay un filtro previo al propio proceso de evaluación para el otorgamiento del refugio, ahora hay ponele, un examen de admisibilidad del caso, antes de transformarse en un proceso, ¿no? Nada, pensaba como en estas cosas, o en la naturalización, que vos decías, bueno, me gustó mucho esta idea de las puertas hidráulicas, ¿no? Es bien interesante, y pensaba en la naturalización, esa es otra de las medidas que tomaron acá, ahora vas a tener que tener 10 años para poder acceder a la nacionalización o naturalización, hasta ahora eran 5 y ahora presentaron un proyecto de ley para que sean 10, porque, y este es el argumento, están afectando una visa que tiene acceso a los chilenos en Estados Unidos, que como muchos venezolanos están pidiendo nacionalizarse para después acceder a esa visa en Estados Unidos. Entonces, están afectando nuestra visa, vamos a pedir más
Ya, eso. Y solo eran más que nada comentarios, ¿no? De cómo ocurren estos procesos para un lado y para el otro. Y Andrés, bueno, muy interesante las cosas que estás pensando. Me dejó así como, se me abrieron un montón de preguntas, ¿no? Respecto de cómo uno está pensando, porque uno tiende a pensar a la tecnología como de un modo instrumental. Es como, así que, bueno, y en ese sentido... me llamó mucho la atención esta idea de la agencia. Me gustaría si lo puedes explicar un poquito más, la agencia de las tecnologías, porque yo decía, claro, pero en esa mirada instrumental a uno le cuesta pensar la agencia en la tecnología. Y decía, bueno, es un desplazamiento de la agencia hacia el actor, o sea, sacar la agencia del actor, es la agencia en el proceso, digamos, ¿no? Me interesó mucho eso. Algo más te iba a decir. Y otra cosa también, esto me llamó mucho, bueno, también muy interesante, ¿no? Y desafiante esta idea porque hablamos del nacionalismo metodológico, del provincialismo metodológico, ¿no? También, eso no lo había escuchado y me quedé pensando mucho, ¿no? Porque, claro, pensar esto en términos regionales, pero también me preguntaba en lo situacional de estos procesos globales. Y me preguntaba por Entre Ríos, porque yo soy de ahí y sé re poco de los procesos migratorios, bueno, excepto de los históricos, ¿no? De los contemporáneos, y pensaba, ¿cómo están operando esas tecnologías en la frontera? Entre Ríos es una provincia fronteriza, digamos, con un país con el que hay vínculos históricos, ¿no? De parentesco, de familiaridad a un lado y al otro, como que me interesaba un poco a ver qué estás viendo. Eso, perdón, que me alargué tanto. Perdón, no sé si puedo... ¿Sigo? Entonces, aprovecho a responder y hago preguntitas cortitas. En relación a la pregunta tuya, Dolores, ¿cuáles son las estandarizaciones? Bueno, yo lo que pude ver hasta ahora, y es muy, ¿cómo decirlo? Es muy incipiente y con indicios. Tengo una entrevista pendiente. Pero lo que veo es que justamente el sistema es un sistema de estandarización, porque lo que se puede ver en los documentos oficiales es que todo el tiempo están tratando de generar una base de datos común. Entonces dicen, por ejemplo, bueno, los datos que comparte este sistema, los que se han llegado a desarrollar, porque además hay los tipos de datos que se comparten, hay muchos en proceso, la mayoría están vinculados con delitos, porque surgió como parte de esta estrategia para afrontar el crimen organizado transnacional, que como no está en un lugar, necesita información y colaboración, cooperación entre los países. Y por ejemplo, una de las áreas en las que han desarrollado son información sobre automotores, sobre registros del automotor. Entonces, es interesante porque en un momento vos empezás a ver los documentos y aparece, no, bueno, Uruguay va a demorar en unirse al sistema porque el sistema de registro del automotor de Uruguay lo hacen los departamentos, y hay 20 departamentos y cada uno lo hace de un modo distinto. ¿Ya? Ni siquiera es modal. Entonces, lo que discuten en parte de la discusión de este sistema tiene que ver mucho con le llaman el grupo técnico, no me acuerdo ahora, el GTEIC, me acuerdo la sigla, pero no me acuerdo el número específico, donde están discutiendo, bueno, no, vamos en la información automotor vamos a poner este dato, la matrícula, digamos, y cómo hacer para que esos datos sean estandarizados. Un común denominador mínimo. Claro, y cuando vos compartas información, esa información puede ser compatible. Entonces el trabajo del grupo tiene que ver con la creación de unas planillas. No tengo claro específicamente cómo lo hacen, que eso espero poder saberlo con la entrevista, pero es cómo generar una información que sea compatible entre los diferentes países. Que lo mismo pasa con el sistema de las tarjetas de entrada y salida, que también está estandarizado. Todos los países del Mercosur registran del mismo modo los ingresos y las salidas con una información mínima, que inclusive cuando empezaron a aparecer los sistemas biométricos de registro del ingreso, lo que
llaman registro electrónico, no me acuerdo el nombre que le ponen ellos, recobran los estándares que utiliza el OASI en la misma lectura de las tarjetas de identidad y los pasaportes. Entonces hay un estándar internacional que es el mismo, que rige para todo el Mercosur. Eso es lo que he podido... Claro, porque cuando vos hablabas de Barry y la zona tecnológica en Europa, y hablaste del ejemplo del agua, se me prendieron todas las luces, porque acá, por ejemplo, nosotros en La Pampa nos preocupamos mucho por el nivel de arsénico, que es muy alto aquí. Entonces La Pampa decidió que el nivel de arsénico tolerable en La Pampa es mucho más alto que el que tienen en Buenos Aires o en otras provincias, ¿no? Imagínate si al interior de las provincias, y como vos decís, al interior de los departamentos en Uruguay se registran o se ponen otros estándares, por eso me interesaba cuáles sí se están tomando en cuenta dentro del Mercosur, que bueno, me imagino que en los controles fronterizos, pero claro, lo de los autos debe ser otro tema, y es un tema, ahí está, regional, muy importante. Sí, y además esto de la estandarización es la historia de la creación del Estado-Nación también, ¿no? Yo soy parte de la lectura de James Scott, que tiene ese famoso libro que a mí me encanta, que se llama Single State. Pero bueno, esto es como lo mismo, nada más que digamos, así como el Estado creó, decidió que iba a usar el sistema métrico, ¿no? Acá en Argentina o en general en América Latina, y en Estados Unidos usan otro sistema. Bueno, acá es una región, una zona, que decide y estandariza, o por lo menos genera ciertos modos de armonización para que las mediciones sean traducibles al otro sistema. Lo que implica que vos estás generando como un espacio de gobierno más amplio que excede al Estado-Nación, y que esas tecnologías son fundamentales, digamos, para comprender ese proceso. Y lo mismo va en ese sentido también, quería ver, acá noté, la pregunta de la FER. Sí, lo de la agencia. Ahí, lo de la agencia. Sí, claro. lo que quiere decir es que me parece a mí, y ahí me queda un montón de lectura por delante, pero lo que quiere decir es que las tecnologías tienen efectos inesperados, digamos, que no es que vos agarrás el objeto y podés hacer lo que se te dé la gana. O por ejemplo, el sistema, un sistema biométrico, y que vos lo podés utilizar para un montón de cosas, pero no está previamente determinado en tu agencia. Puede aparecer después, hasta casi como un accidente de que esa tecnología la podés usar para otra cosa. Y vos nunca lo habías pensado. Entonces es el artefacto el que habilita, es esa relación entre lo humano y lo no humano donde se construye la agencia. Pero no es siempre la agencia humana, yo voy a usar para. Entonces, a lo mejor dijeron, bueno, vamos a tener las biometrías para identificar a las personas, y después con el tiempo se dijo, che, pero esto es una herramienta espectacular para expulsarla. No lo sé. Seguramente debe haber muchos y mejores ejemplos en relación a eso. Trato de ser rápido. Sobre Entre Ríos es un mundo, además es súper interesante porque no es lo mismo la Dirección Nacional de Migraciones que la Gendarmería y que la Prefectura Naval, que tienen tareas diferentes, áreas de incumbencia diferentes y usan tecnología diferente. Lo que yo estoy viendo ahí, o lo que estuve viendo hasta hace muy poco, tenía que ver cómo las tecnologías, lo que estaba trabajando, es cómo las tecnologías habilitan diferentes representaciones sobre las fronteras y sobre las amenazas. Y era muy distinto las concepciones de cada una de las burocracias en relación. Entonces, Gendarmería ni le preocupaba si permanentemente hay un tránsito vecinal fronterizo gigante entre Uruguay y Argentina, que ese es el problema del EDNM, el tránsito vecinal fronterizo. En esa zona, el tránsito vecinal fronterizo. Y Gendarmería miraba la frontera de norte a sur y te decían, el problema es la droga. Y no es Uruguay, la frontera no es el río Uruguay, la frontera es de Paraguay a Buenos Aires, que es, según cuentan ellos, de la producción al consumo.
Mm, Entonces, es como súper heterogéneo cuando mm, uno empieza a mirar las mm, amenazas que tienen que ver, amenazas, por supuesto, entre comillas, con la migración irregular, el narcotráfico, mm, las nuevas amenazas. Eh, mm, y yo quería, aprovecho así para dejar preguntitas, entonces, eh, y me parece como, me parece re interesante, Fer, el trabajo en relación a la incertidumbre, y me parece muy fuerte que no esté explicitado cuál es la finalidad, digamos. Me parece como, no sé, a mí, yo si tuviera que pensarlo, que lo que van a hacer con esos datos biométricos es cruzarlo con todas las bases de datos que puedan. Y hay un montón. Hay una lista así de bases de datos. Este, pero me parece casi, eso es lo que no sé, ¿hay agencia, digamos, es perverso mm, o es la política que produce un mm, efecto que vos no, inesperado, que no sabés? Digo, ¿ahí hay una intención de que haya incertidumbres? ¿O cómo entender esa producción de esa incertidumbre? ¿Cómo se mm, produce? ¿Es parte del resultado de diferentes actores disputando y se produce mm, eso? ¿O se puede ver que hay un actor así que está apostando mm, por la incertidumbre? Y para Dolores me parece súper interesante. Me parece súper interesante. No tenía los datos del censo, del último, y me llama la atención la continuidad que hay en Argentina en los últimos años, con excepción de la migración venezolana, que es el... Y me quedo pensando como digo, así como hay una tendencia demográfica, no sé cómo decirlo, o una regularidad demográfica, ¿no? En el tiempo. ¿Qué pasa con los... Digo, ¿no hay también una regularidad política en relación a los sistemas, digamos, a las vías de regularización, de acceso a la documentación, digamos? Como en la historia argentina, los procesos de regularización, la vía del asilo, que parece ser la menos efectiva, eso mm, también me quedaba como pensando. Este, Sí, bueno, son líneas y son evidentemente a futuro es lo que estamos intentando dilucidar. Por un lado, a ver, lo que decía Fernanda del porcentaje de elegibilidad o de reconocimiento en los dos países también puede tener que ver con justamente para mí sigue teniendo que ver con el juego de compuertas. Cuando vos tenés una migración, una regularización por vía migratoria hiper cerrada, lo que va a hacer es hacer saltar la solicitud de refugio y lo que hacen es cerrarte más la solicitud de refugio. Entonces, si vos nosotros tenemos 20.000 personas que solicitaron refugio desde el 2009. No es nada, o sea, es muy mm, poco en comparación con las personas que realmente necesitan refugio, que CONARE tiene, y la OIM y ACNUR tiene los datos de que tenemos en Argentina, viviendo en Argentina, por lo menos unas 250.000 personas que podrían estar en condiciones de solicitar refugio por distintos tipos de persecución. Y sin embargo solicitaron 20.000. Entonces, ¿por qué? Porque también se sabe que esa compuerta se cierra y se abre según también las, las perspectivas y los intereses políticos de turno. Ya hay estudios sobre la utilización política de la migración venezolana en Argentina, sobre todo en la administración Macri, y por eso no es casual que todas las solicitudes de refugio de venezolanos se aceptaron en el 2019. sí. Y ninguna se aceptó a partir de ahí. Pero bueno, me parece que ahí lo que varía también es el caudal. mm, En Chile, sí, siendo tan restrictiva la vía migratoria, la gente se sostiene más. Y acá en la vía migratoria es muy restrictiva para las personas de Senegal, de mm, Haití, y esas siguen sin obtener su reconocimiento como refugiados. mm, Entonces, lo que pasa es que se dan estos sistemas, estos programas especiales por razones humanitarias, pero que exime al Estado argentino
de toda responsabilidad con respecto a esa persona refugiada. Y esa es la gran diferencia, porque el refugio, la CONARE, lo que hace es proteger al refugiado, supuestamente tiene que otorgarle los derechos básicos, tiene que incluso ayudarlo en su inserción laboral, habitacional y demás, según las reglas de la ley. Entonces, por eso también el reconocimiento de refugio siempre va a ser muy menor. Pero sí, para mí yo no sé si hay una regularidad, hay como variaciones entre los gobiernos de turno, pero el Estado hasta ahora lleva a cabo desde el 2004 una política de Estado regida por la misma ley. Ahora, para mí el desafío es con el proyecto nacional del senador Pichetto, que manda un proyecto para modificar 19 de los artículos de la ley de migraciones, y entre ellos ahí tenemos, ¿no?, que los migrantes no van a poder acceder a la educación superior, no van a poder acceder a la salud pública. Para mí hay podría haber variaciones y son peligrosas. O sea, hay una especie de regularidad, una política de Estado con variaciones que yo siempre lo llamo como una especie de zigzagueo, ¿no?, entre la restricción, el control y el reconocimiento de los derechos, una basculación constante, pero que cuando nos toca una administración Macri o cuando nos toca una administración Milei, lo que yo veo, lo que puse en la ponencia, pero no lo puse ahí, es un oportunismo restrictivo también, ¿no? O sea, este interés en la restricción siempre está y ahora creo que encuentran el caldo de cultivo especial, digo. En ese sentido, en un trabajo, cuando me puse a ver las expulsiones en frontera y los controles de residencia, acá en Argentina siempre se dan en periodo eleccionario. O sea, 2019 tenemos el pico de expulsiones. El 2015 tuvimos un pico de expulsiones, porque también es como vos decís, María Fernanda, esto de incluso los gobiernos de izquierda dicen, controlamos y expulsamos migrantes, como si eso en sí fuese una política positiva. Claro. Sí. Contesto cortito a Andrés. Sí, o sea, eso es algo también que quería decir, ¿no? Que no estoy diciendo que sea intencional, es como opera, ¿no? Porque al menos yo, y lo he hablado con otra gente, entrevistando, ¿no?, a otros informantes claves, digamos, que son investigadores en el tema, tenemos señales contradictorias todo el rato respecto de para dónde va esta información. Entonces, el empadronamiento biométrico aparece como una de las medidas dentro de la política migratoria que se lanzó el año pasado, securitarias. Entonces, a uno le hace suponer que para allá va la cosa, pero a su vez está toda esta ambigüedad, toda esta expectativa, hay corridillas mensajes de información como de pasillo que dicen, no, lo que pasa es que se están aguantando y más hacia el final del periodo van a alargar la regularización extraordinaria porque ahora no, por la oposición y qué sé yo, pero a la vez después recibís otra información de buena fuente que se están pidiendo a Gendarmería toda la información que tienen de personas detenidas, migrantes detenidos, toda la información disponible de esa gente. Y bueno, y la hipótesis es, cuando salen, como no lograron regularizarse, cuando salen de la situación de privación de libertad, directamente los van a expulsar. Entonces, hay señales contradictorias y, claro, mucho se juega en, como vos decís, ¿no? Surge de la interacción de diversos actores, la construcción de esa sensación de incertidumbre, fundamentalmente la interlocución con la oposición de derecha, ¿no? Pero finalmente es como ocurre, digamos, que es lo que a mí me interesaba poner el foco, ¿no? Es lo que genera esa experiencia subjetiva de incertidumbre que es amplificada, ¿no?
Y bueno, y la verdad yo he llegado a pensar que sí, que capaz que hay una regularización extraordinaria pronto, y a veces digo, pero qué ingenua, cuando hay otras señales. La verdad es que no lo logro dilucidar y pensé que era yo, pero lo he hablado con, o sea, haciendo entrevistas a informantes clave, es la misma sensación. Entonces, no sé cuál es la intención, o sea, no sé si hay una intención, digo, también creo que, para decirlo en términos muy cotidianos, van acomodando el bulto en el camino, ¿no? Y sí, claramente entregaron el tema migratorio, digamos, no lo pelearon como un tema, digamos, del programa de gobierno, es de los temas que entregaron, digamos, a la oposición en términos políticos. Esa es como, eso sí, como una opinión menos sistemática, más personal y política. Eso. Bueno, muy interesante el planteo de las preguntas también, siempre ayuda a enriquecer más el conocimiento, bueno, entre nosotros y particularmente para fortalecer también las propias investigaciones. Así que ese espacio de debate siempre es muy bienvenido. Por supuesto que quisiéramos conversar, pero ya estamos un poco pasados de tiempo, así que, bueno, tenemos los contactos entre nosotros por ahí para hacer alguna pregunta que haya quedado y tal vez para encontrarnos en algún otro espacio, ojalá que sea así. Sí. Particularmente les agradezco un montón, un placer conocerlas, a Dolores y a Fernanda, que solo de nombre las conocía. Y bueno, quedamos a disposición también para conversar acerca del proyecto y vincularnos con ustedes en otra oportunidad.